Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Tenaglia y soy abogada de la moda, de la industria de la moda. Soy argentina, vivo en Nueva York y bueno, soy egresada de la UBA. Me egresé allá como por el 2007. Viví en Buenos Aires y trabajé más de 12 años en Argentina, en Buenos Aires, especialmente en corporate, en derecho corporativo y en propiedad intelectual. También para el Estado argentino como coordinadora de propiedad intelectual. Y luego de eso me vine a vivir a Nueva York y a especializarme en el derecho de la moda, que es una rama del derecho bastante nueva porque nació justamente aquí en Nueva York de la mano de Susan Scafidi, que fue mi profesora en Fordham University. Así que nada, un área completamente nueva y que está creciendo muchísimo. Hay algunos referentes en Argentina actualmente que están dando cursos y charlas de Fashion Law, de derecho de la moda, y para mí es un honor poder llevar el derecho de la moda a la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, gracias al Centro de Graduados por tenerme presente y poder compartir los conocimientos. Y bueno, hoy vamos a hablar de derecho de la moda y las influencers, y cómo proteger su imagen y fotografía. Ustedes saben que, yo voy a hablar un poco de Argentina, de la legislación que tenemos hoy en Argentina, y también voy a comparar un poco con Estados Unidos por varias razones, no solo porque hoy actualmente es donde me desempeño como abogada, como me desempeño en el área legal en Estados Unidos, sino que, cuando vamos a hablar de las redes sociales y del comercio de moda y de la publicidad de moda, eso también puede llegar al público americano, que es el gran público donde una marca quiere vender, y a los consumidores a los que quiere llegar porque bueno, es un mercado importantísimo. Entonces hay que saber, cuando uno habla de derecho de la moda, no solo el derecho local, en este caso el derecho de Argentina, sino también tener nociones del derecho del mercado al que se apunta, si es que ese mercado es en el exterior, ¿sí? Bueno, dicho eso, cualquier pregunta que tengan, tienen la opción para preguntar, así que al final de la charla dejo unos minutos para contestar las dudas que tengan. Si se les ocurre luego de la charla, está marcado mi Instagram, que pueden mandarlo por privado, no hay ningún problema. Bueno, primero, como ustedes saben, solo como introducción, en Argentina las fotografías, y que la fotografía sea publicada en internet o no, o en el Malva, ¿sí? O sea, tiene protección de propiedad intelectual bajo derecho de autor, si es que es considerada una obra y esa obra es original, ¿sí? Se requiere la originalidad en Argentina bajo la ley de propiedad intelectual 11.723. Sí, entonces es importante este concepto de originalidad porque es debatible y se ha debatido bastante sobre si las fotos que una influencer se puede tomar son originales o no. O sea, cualquier fotografía es original o no. Cuando ustedes están asesorando a una empresa, ¿sí? A una empresa que está contratando a un influencer para hacer una campaña publicitaria, o son abogados de un influencer que está teniendo algún inconveniente, es importante que tengan claro si la fotografía va a estar protegida o no bajo derechos de autor o copyright, ¿sí? Más allá de esto debatible, en Estados Unidos les aclaro que está protegida y es automática la protección, no requiere registro en principio, salvo que haya un conflicto y se tengan que ir a registrar el copyright de esa fotografía. En Argentina también la protección es automática.
exactamente igual de que cuando uno requiere o sea, el derecho de autor existe automáticamente. Lo que me refiero es que cuando uno requiere la protección legal completa, o sea, porque hay un conflicto con otro que puede reclamar la autoría de esa fotografía, sí es necesario el registro en la Dirección Nacional, ¿sí?, de Derechos de Autor. Dicho esto, ¿por qué es importante registrarlo? O sea, pueden no registrarse, pero en caso que sea una fotografía que tenga la originalidad y que pueda ser utilizada por otras personas y se viralice en las redes sociales, para protegerlo, el registro lo que permite es que es más, da la prueba, así es más fácil probar quién era el autor de la fotografía, quién es el autor de la fotografía, quién por ende tiene la titularidad de los derechos, ¿sí? Recuerden que en las fotografías están los derechos patrimoniales y los derechos morales, y la fecha, ¿no? La fecha de la creación de la fotografía. En cuanto a las influencers, ¿sí?, hay que tener en cuenta que no siempre las fotografías son tomadas por un fotógrafo profesional. Muchas veces son selfies que las mismas influencers se toman. Y la creatividad no solo, o sea, puede ser porque es un fotógrafo el que está contratado, normalmente por la marca que está contratando a la influencer para esa campaña publicitaria, y aporta el fotógrafo, que sería en principio es quien tiene la titularidad de la fotografía. O puede ser que la fotografía sea tomada por la misma influencer. En ese caso puede ser una selfie o se está grabando y se está autofotografiando. O sea que, aunque no son fotógrafas, la autoría en ese caso pertenecería a ellas. Ahora, en cuanto a la originalidad que se requiere para tener protección, hay que tener en cuenta que en el mundo de hoy el trabajo de las influencers tiene creatividad, porque ellas están pensando cómo va a ser el diseño, cómo va a ser la imagen, cómo va a ser la fotografía, qué es lo que van a transmitir, cuál va a ser la locación. O sea, tiene un componente creativo. En Estados Unidos eso no está discutido. Sí, creo que en otros países y en Argentina la originalidad para requerir la protección como bajo derechos de autor, siempre hay que acreditarla. Hay que tener también en cuenta que además en una fotografía no solo está el derecho del titular, derecho patrimonial y el derecho moral, sino también el derecho de la imagen de quien está en la fotografía, ¿sí?, de la persona fotografiada, ¿ok? Así que al momento, si ustedes están representando una compañía que está contratando a una influencer para una campaña publicitaria, es muy importante, por estas dos razones, por quién es el titular de la fotografía y por la imagen de la persona fotografiada, que tengan un contrato escrito, ¿sí?, el contrato por escrito, en el cual se determine la titularidad, si se ceden los derechos patrimoniales sobre esa imagen, sobre esa fotografía. Los derechos morales en Argentina no se ceden, o sea, lo que se licencia son los derechos patrimoniales, y la autorización para el uso de la imagen de la influencer que está siendo fotografiada y que aparece en esa campaña publicitaria y en todas esas fotos, ¿sí? Entonces, fundamental que tengan un contrato escrito donde esté bien claro los derechos patrimoniales, si se están licenciando, quién es el autor de los derechos patrimoniales, qué reconocimiento se está dando sobre los derechos morales, ¿sí?, al titular de la fotografía.
y la autorización para el uso de la imagen. Algunas veces los contratos lo que permiten es un uso exclusivo de la fotografía por un tiempo determinado, o sea, uso exclusivo por un tiempo determinado a la influencer, ¿sí? Para que la viralice y la use en sus redes, y se reserva la compañía, la marca de moda, se reserva ciertos derechos para poder utilizarla en campañas publicitarias. Terminado ese periodo, puede pasar indeterminadamente a ser propiedad y poder utilizarla en campañas publicitarias y con fines comerciales la marca de moda, ¿sí? Bueno, quisiera comentar algunos casos prácticos reales sobre estas dicotomías y controversias y temas legales que hay que tener en cuenta con algo que parece simple, pero que tiene muchísimo contenido legal e implicancias legales que cada vez van creciendo y que los abogados tienen que saber cómo manejarlas. Si ustedes tienen un cliente que quiere utilizar fotografías sin tener que pedir autorización, sin tener que pedir licencia, ¿sí? Tienen que saber que, bueno, ustedes ya saben, siempre existe la posibilidad de utilizar imágenes que se encuentran bajo el dominio público, ¿sí? Que ya pasó la cantidad de años de protección de esa imagen y pasaron al dominio público. Hay bancos de datos online donde ustedes pueden obtener esas imágenes, su cliente puede sacar esas imágenes y las puede usar libremente. No requieren reconocimiento de créditos, o sea, no tienen que robar ni reconocer al titular de la imagen, es del dominio público, son libres de uso, ¿sí? Cuando también no hace falta pedir autorización ni tener la licencia es cuando, en Argentina no existe el uso justo, el fair use, ¿sí? En Argentina no existe, pero la ley, sí, la 11.723, establece ciertas excepciones, ¿sí? Que son el uso educativo, ¿sí? Didáctico, con fines culturales, interés público, o sea, hay un listado de situaciones en donde se puede utilizar esa fotografía. Si bien no es exactamente el fair use, no es exactamente el uso permitido, ¿sí? El uso permitido, el fair use, y existe en Estados Unidos, y muchas veces las legislaciones toman prestado las cosas que se desarrollan, que se evolucionan legislativamente y en el case law de Estados Unidos. El fair use no requiere pedido de autorización al titular de los derechos de autor de esa fotografía y no hace falta dar crédito. Sí, fair use es cuando la imagen se está usando con fines educativos, cuando se está usando con fines editoriales, comentarios, críticas. En esos casos no es un infringement, o sea, no se está vulnerando el derecho de propiedad intelectual del titular, ¿sí? Entonces, es muy claro, hay un par de casos que ahora voy a comentar sobre qué recaudos tomar para utilizar una imagen, tomar una imagen prestada de otra persona y de otro titular cuando uno no tiene la licencia para utilizarla y no estar vulnerando los derechos de propiedad intelectual de las otras personas, ¿sí? Primera opción, como dije, utilizar imágenes que ya están bajo el dominio público y hay muchos bancos de imágenes, que tienen acceso a esas imágenes, que pueden sacarlas y bajarlas y usarlas. Y la otra es que sea con fines educativos, didácticos, culturales, y según el país va variando, pero también se incluyen para las noticias, para la prensa, editorial y demás, ¿sí? En caso de que se esté utilizando la imagen así, por ejemplo, en una página web y se considera que es un uso justo, que no se requiere autorización,
siempre es aconsejable, y sobre todo si el público, el target del público al que van a vender es en Estados Unidos, que agreguen un disclaimer, es decir, que agreguen una leyenda en la página web o en el Instagram, en la cuenta en la cual la estén utilizando, donde digan que se utiliza solo con fines editoriales o el material se utiliza solo con fines educativos. Y que cualquier reclamo, sí, es muy importante ese disclaimer, que cualquier reclamo, si alguien considera que se está vulnerando un derecho de autor o de propiedad intelectual, tiene que notificarlo y ese contenido se da de baja, si el takedown, se aparta el contenido y se da de baja si es que correspondía. Ok. Uno de los casos que les quería contar sobre el debate de qué es uso permitido y qué no, a pesar bueno, vamos con uno primero, así no me anticipo. Uno de los casos es de los herederos del actor de Casablanca, Humphrey Bogart, y Burberry, la marca de moda Burberry, donde la casa de moda había publicado una foto de el actor utilizando una imagen muy conocida de Casablanca, utilizando el piloto, digamos, de la marca Burberry. Y Burberry, la marca de moda, lo publicó en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, y no pidió autorización a los herederos para utilizar la imagen de Humphrey Bogart, del actor, sí, de Casablanca. Bueno, se inició la disputa judicial y lo que Burberry alegó fue que la fotografía estaba licenciada porque ellos la habían bajado, o sea, Burberry la había bajado a la imagen desde un banco de imágenes, un banco de fotos de lo que ustedes pueden encontrar online, y tenían la licencia, habían pagado como Shutterstock, como todos esos bancos de imágenes, pagan por la licencia, que a veces es mensual, a veces es anual, a veces es por 10 fotografías por mes o por una cantidad de fotografías, y tienen la licencia. Entonces, respecto a la fotografía, no había demasiado que decir y no había demasiado problema con el copyright, con el derecho de autor, porque habían pagado para el uso, tenían la licencia para el uso de esa fotografía. El problema se dio con el uso de la imagen del actor, ¿sí? Porque hay que proteger a la imagen tienen la protección en Estados Unidos del right of publicity, donde se protege la imagen, igual como en Argentina está protegida la imagen de las personas, y si por más que seas el fotógrafo y hayas tomado la fotografía para publicarla, sobre todo con usos comerciales, hay que pedir la autorización a la fotografiada, a la persona fotografiada. En Estados Unidos existe el right of publicity, que si bien no tiene nada que ver con el derecho a la privacidad o a la intimidad como en Argentina, también están protegidas las imágenes y lo parecido, ¿no? Bueno, entonces los herederos del actor de Humphrey Bogart lo que reclamaron era que no habían autorizado el uso de la imagen del actor. Y lo curioso y innovador que hizo Burberry, y que fue muy buen argumento, era que ellos no estaban usando esa imagen con fines comerciales ni publicitarios. Si ven, todos sabemos que Burberry vende indumentaria, ¿no?, entre otros productos de lujo, sino que solo estaban contando la historia de la marca, ¿sí? O sea, eran con fines editoriales, se podría decir, porque esa imagen de Casablanca, con el actor vistiendo el piloto de la marca Burberry, es histórica y hace a la historia de la marca, hace al perfil de la marca. Entonces alegaron que era uso justo y por ende no requerían la autorización para el uso, porque no era ni con fines comerciales ni con fines publicitarios. ¿Cómo se resolvió?
hicieron un acuerdo. O sea, para todos aquellos que tengan clientes en la industria de la moda o que se quieran dedicar y quieran capacitarse y estudiar más en cuanto al derecho de la moda, la mayoría de los casos no llegan a sentencia y muchísimas veces llegan a acuerdo. Y hay una razón por qué es eso. Porque para la industria de la moda, sea principalmente para las marcas, y las influencers empezarán a pensar también mucho más en eso porque están creciendo como mercado publicitario muchísimo, uno de los activos más importantes que tienen es la reputación, el goodwill, ¿sí? O sea, la reputación que tienen, mantenerla. Una sentencia no siempre es lo mejor para la reputación de una marca, ¿ok? Muchos casos abiertos, muchos juicios, muchos conflictos que trasciendan, no es recomendable para una marca de moda, para ninguna marca, pero en la industria de la moda es muy importante la reputación, ¿sí? Los consumidores se guían muchísimo por la imagen de la marca, ¿ok? Bueno, en fin, el caso de Casablanca y Burberry llegó a un acuerdo. En la mayoría de los acuerdos en Estados Unidos son confidenciales, no se publican los arreglos, pero el argumento de Burberry trascendió y llegó a las facultades de Derecho porque decir que se utilizaba la imagen con fines solo editoriales para contar la historia de la marca fue innovador, ¿sí? Bueno, me alegro que les estén gustando los datos aportados y les repito, está mi Instagram ahí y pueden hacer preguntas si quieren, que dejo unos minutos al final de la charla para contestar. Otro caso que me tocó particularmente atender fue el de la diseñadora argentina Natalia Valentini, que permítanme que les voy a escribir su cuenta para que la sigan y por favor búsquenla para ver la web, porque justamente este caso surgió a raíz en Valentini, ahí estamos, a raíz de la confección de la web, sí, ahí está también el mail de ella. Nati C. Valentini es una diseñadora textil argentina radicada en Nueva York. Ella trabajaba para, no voy a develar el nombre de la empresa, pero para una empresa de retail aquí en Nueva York muy importante, y ella se encargaba de los diseños textiles, no sé, sabes, de los estampados, digamos, de la indumentaria, para esta marca, para esta gran marca. La marca, como esta empresa, como muchas otras, no venían bien económicamente, financieramente, y con toda esta situación del COVID se presentó la quiebra, ¿sí? Ahí me está diciendo que es otro, así lo voy a sacar, vamos a sacarlo, vamos a poner el correcto. Ok, la página web de ella es nataliavalentini.com, ¿sí? Y es, perdón, un segundito, a ver si lo puedo ver. Valen, ok, perfecto, perdonen esta interrupción. Ahí vaya en Instagram, perfecto. Vamos a marcarlo, así queda, listo. Veo varios diseñadores también viendo. Bueno, nos está viendo Natalia Valentini en este momento también, porque le pedí autorización, por supuesto, para hablar de su caso. Bueno, ella es una diseñadora textil, trabajaba para una marca muy grande acá en Nueva York. La marca presenta la quiebra, como muchísimas otras empresas en Estados Unidos y en el mundo. Muchísimas empresas de moda que se presentaron en Estados Unidos es Under Charter 11, que es bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras, que quiere decir que se presentan para la reestructuración, porque, bueno, ya están en quiebra, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ella tenía a cargo todo el diseño textil de la colección, ay, que me olvidé el nombre de la actriz, de toda la colección de una celebrity, ¿sí? De Eva Méndez. Ahí estamos, de toda la colección Eva Méndez a cargo, con todas las fotografías, con todos los diseños, y la actriz Eva Méndez, gracias Natalia, Eva Méndez, la imagen de ella en toda la colección.
Natalia, por supuesto, lo que necesita es contar, porque se lanzó su carrera, que es impresionante, de modo independiente también, y ella quería mostrar su profile, se quería mostrar todo su trabajo. Y lo cuento justamente después del caso de Casablanca y Burberry, porque los argumentos que hicieron Burberry, que hizo Burberry, sirvió para decir que, bueno, o sea, no estoy usando estas imágenes de mi trabajo anterior para otra empresa con fines comerciales, no es publicidad tampoco, sino que estoy contando mi historia, ¿sí? Entonces, no solo que es muy difícil pedir autorización para el uso de imágenes, no solo a Eva Méndez, ¿sí?, sino a la empresa, porque seguramente porque la empresa tiene los derechos sobre la foto de copyright, tiene los derechos de imagen de Eva Méndez para utilizarlos y comercializarlos y publicitarlos, pero la empresa está en quiebra, entonces es una situación muy complicada. Y es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar una imagen y que eso sea uso justo, o sea, no requiera la autorización, porque no se está usando con fines comerciales, no se está usando con fines publicitarios, son fines editoriales y de comentar, ¿sí? Son fines solo explicativos y comentar la historia de un diseñador. Ok, bueno, ya tienen la información de Natalia Valentini, también de esta diseñadora, es un caso real. Y como un portfolio, sí, exactamente, que están preguntando, o sea, cuando uno utiliza la imagen de la modelo, y de Eva Méndez, y la fotografía que tiene la titularidad claramente la empresa, la compañía de moda, pero no lo está usando con fines comerciales, no lo está usando con fines publicitarios, es uso justo, ¿sí? En Estados Unidos es uso justo, y en Argentina, si bien no existe expresamente el uso justo, tienen excepciones también donde no se requiere ni tener la licencia ni pedir la autorización al titular de la fotografía, ¿sí? De todos modos, sí, dos tips que son siempre recomendables a pesar de ser uso justo, y lo digo de nuevo. Uno, un disclaimer, siempre, esa letra chica que ven en las páginas web, ¿sí? El disclaimer diciendo: todas las imágenes, material utilizado en este sitio web se considera uso justo, se considera, si es Argentina, se considera con uso didáctico o editorial. Entonces, sí, exactamente, existen zonas grises. ¿Qué es lo que pasa? Termino la idea y ahí contesto los de las zonas grises en el uso justo. Aclarar qué pasa con los derechos de copyright, cuál es la finalidad, que no es comercial, que no es publicitario, y también aclarar respecto a la imagen, en este caso de Eva Méndez, de la modelo y de la empresa retail de la que se está tomando, que sería el titular, ¿sí?, de las imágenes, pero sobre todo por la imagen de la celebrity, que la celebrity no tiene ninguna afiliación, no tiene ningún endorsement, o sea, no tiene ningún tipo de relación con la imagen, la web, lo que se está mostrando. ¿Sí? Es solo con la finalidad de mostrar el portfolio y la historia de quién es esa diseñadora y qué trabajo hace. ¿Sí? Las zonas grises del fair use, que tal cual es así, es porque ustedes acuérdense que en Argentina es uno de los países de civil law, o sea, de derecho civil, de base civil, y está casi todo escrito y regulado, ¿sí? Por leyes, por normas. En Estados Unidos es common law, y el fair use termina decidiendo las cortes, porque recuerden que en un sistema de common law las cortes terminan diciendo que es derecho, que es el derecho, y son las cortes las que en los casos particulares analizan en conjunto toda la situación y definen si el uso que se le dio a esa imagen era uso justo o no lo era, ¿sí? Por eso las zonas grises. Si bien hay letra, o sea, está en la Copyright Act, está determinado que se considera uso justo, son al final las cortes las que lo deciden, ¿sí? Bueno,
¿Qué más? 2 consejos. Ya les dijimos, dominio público no hay que pedir autorización, fair use tampoco, bancos de imágenes, si sus clientes quieren utilizar fotos de los bancos de imágenes, eso quiere decir que están teniendo la licencia de las fotografías y casi siempre se requiere dar créditos al titular. Recuerden que lo que se licencia son los derechos patrimoniales del titular, no los derechos morales. Y en Argentina los derechos morales, o sea, la autoría hay que reconocerla igual al fotógrafo, si es que es el fotógrafo el titular, o si la influencer se hizo a sí misma la fotografía y tiene toda esta cualidad de ser creativo, original y demás, es a la influencer, ¿sí? Una vez más, recuerden por escrito, que quede bien claro de quién son los derechos patrimoniales, si se licencian, si se le va a dar reconocimiento de los derechos morales, la empresa, la compañía que está contratando al influencer, qué derechos se reserva, qué uso, determinados, indeterminados, comerciales, no comerciales, todo eso tiene que quedar por escrito en un contrato, ¿ok? Luego, ¿qué sucede? Otro caso que quería comentar de Rosana Albarracín, que también la invité a mirarnos. Rosana Albarracín es una influencer argentina radicada en Connecticut, aquí en Estados Unidos. Y ella tuvo una situación donde tomaron su imagen personal. Voy a ver, tengo la dirección de ella por si después quieren ver, porque son todos casos reales y personas reales que de hecho están acá. Y está Rosana, que me estaba mandando un beso, Alba Racín. Ella es cordobesa, influencer, radicada en Estados Unidos, en Connecticut. Ahí dejé la dirección. El caso de ella fue que tomaron las imágenes de su Instagram y crearon cuentas paralelas de Instagram con su imagen de sus propias fotografías. Ella muchas veces trabaja con fotógrafos, pero muchas veces también trabaja con ella misma, ¿sí? Acuérdense que las influencers hacen un trabajo creativo, se toman las fotos, editan las fotos, piensan la locación, piensan qué historia es la que van a contar a través de esa imagen. Parece fácil, no es fácil la creación de esos contenidos, ¿sí? No es fácil para nada, tiene todo un trabajo creativo detrás. Entonces, ellas tomaron sus imágenes, crearon cuentas de Instagram paralelas con fines delictivos, porque presumiblemente, vamos a decirlo, para ser correctas, presumiblemente con fines delictivos, porque creo que eran 3 cuentas. Una de las cuentas era para invertir, utilizaron varias de sus imágenes, crearon toda una cuenta de Instagram falsa, paralela, y era para tipo un fondo de inversión, de que invertí conmigo para vender tal producto. Otro era como si Rosana vendiera productos para adelgazar. Y otra cuenta también muy parecida, donde sí, 3 cuentas, me dice exactamente 3 cuentas. Todos tenían fines de que engañar a las personas y de que las seguidoras inviertan. Entonces, ahí no solo tenemos un tema penal, claramente, porque era fraudulento, era con fines delictivos, eran con fines de estafa, claramente, o para ser correcta, presumiblemente tenían fines delictivos, ¿sí? Porque era para que la gente invierta, la cuenta era falsa, ella no tenía nada que ver, ninguna relación con esas cuentas, ¿sí? Y Realtor, claro, y otro vendedor, como un broker, digamos, de real estate, de inmuebles. Nada que ver, nada que ver. Así que, bueno, y la medida que ella tomó no fue estrictamente, digamos, litigiosa o legal, que es ir a tribunales, ir a las cortes, sino que ustedes como abogados tienen que saber que hay medidas previas que tienen que tomar, y que fue lo que Rosana hizo, y ese es el manual, digamos, y la guía a seguir, ¿sí? Ustedes lo que tienen que pedir es el takedown, o sea, que se bajen esas imágenes si es que están en una... si es que están les cuento que en Estados Unidos, cuando hay una alerta, pues se pierde un chico o pasa algo,
todos los teléfonos suenan con una alerta para avisar. Mil perdones, no es algo de ese control, es automático. Entonces lo que ella tiene que hacer es el takedown, ¿sí? De pedir, si es una cuenta, no sé, revista Caras o otro que esté usando tu imagen, decirle o me arrobás y me das los créditos porque necesitas mi autorización, ¿sí? O bajás la imagen porque yo no te estoy autorizando. Lo mismo si están utilizando sus imágenes en YouTube o en Dailymotion, por ejemplo. Pues YouTube es conocido mundialmente, Dailymotion es como la versión francesa de YouTube y es muy fuerte en Europa. Lo mismo, se pide que se baje ese video o se dice, ok, podés utilizarlo, te autorizo, pero me tienes que arrobar, me tienes que dar los créditos por la titularidad de la fotografía y la imagen, porque es la imagen de ella, ¿no? Consejo, no vayan con, digamos, los pies de punta, ¿sí? Porque, los botines de punta, perdón, porque muchas veces para las influencers es recomendable que se viralice algo, o sea, siempre que no sea ofensivo, siempre que no perjudique su reputación, es mejor que algo se viralice, porque es la idea, sumar más followers, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser bastante inteligente y pensar, ¿me conviene este uso? ¿No? Bueno, que lo use, pero que me dé los créditos igual y la roben, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, en el caso de ella, de Rosana, que era con Instagram? Bueno, directamente eran 3 cuentas en Instagram, así que directamente se le pide el takedown, el bloqueo de esas cuentas a la plataforma, ¿sí? Directamente se pide, sea Facebook, sea Instagram, sea Twitter, sea el que sea, se pide a la plataforma. Si ustedes saben, es muy sencillo, tienen la opción de reportar la foto o reportar la cuenta, y cuando ustedes entran y lo reportan, y ustedes como abogados esto lo pueden hacer tranquilamente, porque de hecho es más que recomendable que sea lo que se hace antes de ir a un litigio, ¿sí? Primero esas medidas previas. Entonces le piden a la plataforma, lo reportan por vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Sí, sí, es que es el caso que estamos viendo y que estamos ahora conversando, que es por las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual. Eso, pero siempre tengan en cuenta que a veces la viralización, si no es ofensiva y si no es con fines delictivos, conviene. ¿Sí? Al influencer le puede convenir y puede servir para hacerse más conocida y para sumar más followers. ¿Qué más? Bueno, el takedown de las plataformas, ya lo vimos. Una cosa a tener en cuenta, muy importante, un aspecto a tener en cuenta muy importante, cuando uno cree que es conveniente la viralización de la imagen sin la autorización para el uso de esa fotografía, o de la imagen mismo, ¿sí? Es la marca, ¿sí? Porque la influencer está haciendo esa fotografía y en el 90% de los casos es una marca quien la está sponsoreando, ¿sí? Es una marca la que está pagando o está con canje en sponsoreando esa imagen. Tengan en cuenta, como dije antes, que para las marcas de moda lo más importante es la reputación. Entonces, si una imagen se viraliza, se sale de control, ¿sí? Y aparece por todos lados, hay que tener presente que los lugares en los que aparece, el uso que se le está dando, o si se transforma desgraciadamente por alguna razón en una meme, ¿sí? Que no perjudique la imagen, no solo de la influencer, sino que tampoco perjudique la imagen de la marca de moda, ¿sí? Hay que pensar entonces en las dos partes. La influencer, porque va a tener siempre su imagen, depende del país, se puede ceder, no se puede ceder el uso de la imagen, y la titularidad de la fotografía, que en la mayoría de los casos va a pertenecer a la diseñadora, a la marca de moda que está sponsoreando al influencer para esa publicidad, ¿sí? Entonces, ojo con la reputación, es algo muy importante en la industria de la moda y eso es mundial, ¿sí? Es mundial que tengan en cuenta la reputación. Por último, voy a volver a poner mi Instagram para las preguntas, porque ya les voy dejando lugar por si alguien tiene más preguntas que quieran ir haciendo. Vamos a dejar el pin, ahí estamos.
Segundo, a ver, me pareció como para que quede aclarar algo que vi que era bastante distinto en Argentina y aquí en Estados Unidos. Si bien Argentina tomó prestado ideas de Estados Unidos, es el tema de quiénes son influencers, ¿sí? ¿Quiénes? Cualquiera, o sea, todos los que tenemos un Instagram abierto, no privado, así tengamos 200 seguidores o 2000, ¿somos influencers o no? Bueno, en Estados Unidos cualquiera, ¿sí? O sea, las guías que existen en Estados Unidos, que son guías, no son leyes, todos son influencers. No hay un mínimo de followers. Lo digo de nuevo porque es importante tener en cuenta qué es lo que pasa en Estados Unidos, porque las marcas de moda, el target, el objetivo es entrar al mercado americano. Para muchas, el mercado americano es el mercado del consumo, ¿sí? Y ahora con todo este auge de las ventas online, llevar las ventas online y poder exportar, enviar los productos a Estados Unidos es algo que las marcas de moda están buscando, ¿sí? Y en Argentina también. Entonces, si el target y la publicidad va a ser para Estados Unidos, ustedes como abogados tienen que saber las leyes y las reglas con las que van a jugar en Estados Unidos, ¿sí? A ver, ¿quiénes son influencers? Entonces, les dije, en Estados Unidos cualquiera, ¿sí? Todos, no hay mínimo de followers para ser considerada una influencer. Requisito en Estados Unidos que quede claro que que está siendo sponsoreado, ¿sí? Canje, plata, viajes, que también es otro módulo de canje, pagan, no sé, cualquier otro tipo de beneficio que esté recibiendo la influencer, se considera que es con fines publicitarios y que está haciendo, que es un contrato en el que está recibiendo un beneficio, y por ende tiene que quedar claro que es una foto sponsoreada, ¿sí? Que es una imagen sponsoreada. En Estados Unidos, con que se ponga el hashtag ad o hashtag sponsor está ok, ¿sí? Lo mismo en las stories, no solo en el feed del Instagram, debajo, cuando están los hashtags, o sea, no puede estar, o sea, después el hashtag número 30, porque eso sería misleading, es como engañar al consumidor. O sea, tiene que ser claro que está siendo sponsoreado, o arriba, cuando saben que está el nombre de la influencer y dice si es una imagen publicitada, sponsoreada o no. También eso se requiere, o sea, siempre se requiere, porque si no tienen multas, y por cada vez que lo hacen la multa es más grave. En Argentina tengo entendido que tenemos un proyecto de ley mucho más estricto que las guías que existen en Estados Unidos, porque como les dije, en Estados Unidos no se reglamenta todo, sino que en los casos de conflicto son los jueces quienes deciden. En Argentina vi que hay hasta categorías en este proyecto para quienes son influencers. Entonces tienen hasta las nano. Yo vi que la Cámara Argentina de Anunciantes, y lo voy a leer porque son números, la Cámara Argentina de Anunciantes tiene una clasificación para las influencers, ¿sí? O sea, esto no es que es lo que rige legalmente, pero es una estimación de lo que se entiende en Argentina. La nano influencer, que va de 3.286.000 hasta 8.611 seguidores, muy específico, los 611. Micro influencer entre 8.611 y 96.111. Influencer entre 96.111 y 575.000 seguidores, y las celebrities con más de 575.000 seguidores, ¿sí? Por eso tienen que chequear el público al que la marca de moda, la influencer, están apuntando, y ver entonces qué normativas o qué guías son las que les aplican, ¿sí? Bueno, voy a leer un poco las preguntas, a ver qué podemos contestar, porque se nos acaba el tiempo. Nos preguntan si el contrato con una influencer hay que certificarlo ante una autoridad competente. No, o sea, la verdad que si es un contrato, en principio no. Sí, los contratos cuando lo que están haciendo
tiene la cesión de derechos de propiedad intelectual o demás, lo pueden inscribir en el registro, ¿sí? En la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Después, Laura, si querés, me escribís por privado y te paso bien el link, es súper fácil y hoy creo que tienen casi todos los trámites online, ¿sí? Después nos preguntan, ¿el contrato entre el fotógrafo y la marca cede solo el derecho patrimonial? Sí, o sea, siempre depende del país, por supuesto. En Argentina solo se ceden los derechos patrimoniales, quiere decir quienes van a obtener las regalías y las ganancias por el uso de esa fotografía. El derecho moral siempre lo mantiene el fotógrafo, así que hay que darle el crédito, ¿sí?, al fotógrafo. Si el público y el mercado al que se está apuntando es otro, en Estados Unidos no existe algo tal como el derecho moral, así que directamente se cede y el crédito pasa a ser, por ejemplo, de la empresa, absoluto, ¿sí?, de la titularidad de la fotografía. A ver qué más. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Dice, quiero saber qué pasa cuando una influencer genera una fotografía y la publica en su feed y días más tarde otra cuenta publica una foto muy similar o igual a esa. Ok, muy buena pregunta, porque la propiedad intelectual solo protege, ¿sí?, a la fotografía, a la expresión, ¿sí? O sea, la idea tiene que estar expresada en una fotografía, y es eso es lo que está protegiendo. O sea, las ideas en sí mismas no tienen protección de derecho de propiedad intelectual, ¿sí?, no entran dentro de esa categoría. Y yo creo que en algún otro vivo que había hecho expliqué que hay que probar, quizás, siempre lo recomendable es ir por los medios pacíficos y hablar con esta otra influencer que te está copiando todas las ideas, más por el lado de plagio, o sea, más por el lado de que te está tomando las ideas sin, o sea, si es una vez ocasional, probablemente más que alertarla, no suceda. Por supuesto hay que ver qué daño le está causando a la persona a la que le están copiando todas esas ideas, pero por seguro que derechos de autor por copiar una idea no, porque las ideas por sí solas no están protegidas. Nos preguntan cómo se hace la inscripción en el registro o dirección de derecho de autor. Bueno, hoy por hoy está todo online, ya hacía bastante tiempo que era online en Argentina. Esperen que les voy a decir los dos trámites porque son como baratos aparte, son bastante económicos. Tengan en cuenta, el registro de la protección del derecho de autor es automático, ¿sí? O sea, no es que la influencer tiene que ir y registrar cada foto que se saca, no es para nada práctico hacer eso, ¿sí? Pero si ustedes tienen una imagen muy importante y que saben que alguien se la puede copiar y que pueden vulnerar sus derechos de propiedad intelectual, sí, amerita el registro, lo mismo en caso de controversia. El registro es tienen dos tipos de trámite, y es si la fotografía es inédita y si la fotografía ya fue exhibida, ¿sí? Entonces los dos trámites son online, están entre los 140 y 250 pesos, creo. Hay uno que tiene también un porcentaje por el uso comercial, pero está todo en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Los trámites son online con el TAD, y se lleva el sobre con la imagen, con la copia de lo que se está protegiendo, y eso queda depositado, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Creo que son 3 años, es renovable, sí, porque no se abre el sobre. O sea, esto es para el caso de que tengan un conflicto, ¿sí? Y prueban la titularidad y la fecha, por el caso de que quién lo creó primero, quién utilizó esta imagen primero. A ver, vamos a seguir leyendo.
muy claro, muy interesante. Ania nos pregunta, ¿cuál es el plazo de inactividad de una influencer para que pierda sus derechos? Si me querés aclarar de qué derechos, si me estás hablando de propiedad intelectual o demás, los derechos de autor sobre las fotografías en Argentina son por 20 años para el autor, los puede ceder. Tengan en cuenta que las licencias y las cesiones de los derechos patrimoniales se pueden hacer también específicamente para el uso de esta campaña. Te cedo, te licencio el uso de esta fotografía, ¿sí? Puede ser muy específico y pueden tener varias licencias siempre que no haya algún conflicto entre las licencias. Luego de los 20 años pasa a dominio público, ¿sí? La fotografía. Tengan en cuenta las licencias, es un negocio muy redituable, ¿sí? Las licencias. Recuerden también que en el caso de las influencers, en las fotografías normalmente hay trademark, están las marcas, ¿sí? De moda. Entonces, ojo con licenciar algo, utilizar algo sin pensar en la marca de moda que también aparece en esa imagen. No solo por los derechos, y esto, ojo, no solo por los derechos de copyright que puede tener la marca de moda sobre esa imagen, sino también por el trademark, si es que aparece en la SS de Chanel o si es que aparece el logo de Louis Vuitton, o sea, si es que aparece alguna de las trademark y eso se está utilizando, ojo con que parezca que hay algún tipo de afiliación o vinculación y que se induzca al consumidor al error, ¿sí? Que he visto acá en Nueva York influencers que se sacan fotos en las puertas de los desfiles, pero como que no siempre ingresan, como si estuvieran siendo sponsoreadas por esa marca, cuando realmente no lo están siendo sponsoreadas. Y están utilizando el trademark, están utilizando la marca de una compañía, de una empresa, sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de sponsoreo, ¿sí? En Argentina todavía, como no está realmente regulado, pasa. La tendencia es que se va a regular todo, entonces hay que ser muy claro porque es algo muy grave generar confusión en el consumidor y hacer que parezca lo que no es, ¿sí? A ver, creo que tengo tiempo para una o dos preguntas. Gracias, esa era la pregunta. Perfecto, Fátima. Me alegro mucho. Muy interesante. Me alegro que sea interesante. Tienen en mi Instagram, NS Tenaglia, de Natalia Sofía Tenaglia. Bueno, takeaways, o sea, recomendaciones para cerrar. Perdón si alguna pregunta me quedó sin leer. ¿Conviene certificar las firmas ante escribano? O sea, no, los contratos estos privados no requieren, o sea, las firmas las puedes certificar, pero yo creo que lo mejor es inscribirlo, ¿sí? Son contratos privados. Si crees que va a ser algo conflictivo, te genera duda, por favor, obviamente tomar todas las medidas. Después, si es una duda particular, porque creo que quizás tu pregunta es como bastante puntual por un caso, me puedes escribir por privado y veo si te puedo ayudar. Ok, esto ya lo contestamos. Perfecto. Bueno, entonces, para finalizar, me alegro mucho que les haya gustado el taller. Tengan en cuenta que es muy importante conocer y no tomar a la ligera el tema de la protección de las imágenes, de las influencers. Es un trabajo creativo, muy creativo, muy difícil generar contenidos y muy lucrativo también, así que los abogados es un muy buen mercado, licencias, contratos, propiedad intelectual, tengan en cuenta. Y bueno, cualquier duda ya tienen mi link
Y bueno, es un placer. Si no tienen más preguntas, los dejo, que disfruten el viernes y el fin de semana. Adiós.